Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto video del curso de química en lo que estamos hablando sobre funciones inorgánicas. Bueno, continuando con lo que nos habíamos quedado, que era hidruros no metálicos y que ya habíamos hecho también hidruros metálicos, óxidos ácidos que eran los anhidridos. Ahora nos toca hablar sobre los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos se van a formar mediante ¿qué? Los ácidos hidrácidos se van a formar mediante hidruros no metálicos, hidruros no metálicos, no metálicos más agua, ¿ya? Estos dos me van a formar un ácido hidrácido. Ya está. Ahora, cuando estos dos compuestos me forman un ácido hidrácido, va a cambiar algo aquí. ¿Qué cosa va a cambiar? La terminación. Entonces mi terminación ahora siempre va a tener ¿qué cosa? Hídrico. Hídrico. Ahorita les voy a explicar. Recuerda que los hidruros terminaban en ¿qué? En uro, ¿sí o no? Ahora, si yo a esto le mezclo agua, ahora va a terminar en hídrico. Es lo único. La única diferencia, no es difícil. Pero recuerda que al mezclarle agua, ahora van a estar en estado acuoso. Pero estos hidruros no metálicos, me olvidé decirles que están en un estado gaseoso. Entonces, ¿por qué se le llama ácidos hidrácidos? Porque ácidos, ¿por qué? Porque los hidruros, recuerda que se trabajaban con no metales. Y estos de aquí, siempre hidruros no metálicos, van a estar en estado gaseoso. Si yo le mezclo agua, ahora van a ser ácidos en estado acuoso. Por ejemplo, recuerda que los hidruros se trabajaban con ¿qué grupos? Con el grupo 6 y con el grupo 7A, ¿verdad? Recuerda que en el grupo 6 habíamos tomado como ejemplo al azufre, al selenio y al teluro. Y del grupo 7 habíamos tomado vamos a solamente tomar al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Pero recuerda que en los hidruros, los del 6A trabajaban, o sea, estos tres y los demás trabajaban con un estado de oxidación de 2. Y los del 7A trabajaban con un estado de oxidación de 1. Ya está. Vamos a seguir esa regla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, los ácidos hidráceos están hechos de hidruros y los hidruros solamente trabajaban con estos estados de oxidación, ¿sí o no? Tanto para el 6 como el 7 grupo, 7A. Bueno, a ver, vamos. El primer ejemplo, digamos, tenemos H2S. En H2S, ya, vamos a nombrarlo, a ver, vamos a nombrarlo. Dice que a este compuesto le vamos a agregar agua. Si le agregamos agüita, ¿a qué era igual el H2S? Recuerda que el H2S era igual a qué? Era un hidruro, ¿verdad? Era un hidruro ¿de qué grupo? Del 6, pues porque estábamos hablando del azufre. Si estamos hablando del azufre, por eso trabaja con esta oxidación 2. Por eso recuerda que el hidrógeno era más 1 y como el azufre pertenece al 6A, su estado de oxidación iba a ser menos 2. Ya, entonces el 2 pasa y el 1 pasa. El 1 se sobreentiende. Ya hemos hablado que el 1 se sobreentiende. Ya, entonces este es un hidruro. Este es un hidruro. Hidruro no metálico. ¿Y cómo se los nombraba? Se los nombraba como seleniuro de hidrógeno. Pero si a esto yo le voy a mezclar agüita, ahora se va a convertir en un ácido hidrácido en medio acuoso, porque recuerda que esto es a gas, ¿no? Esto es gaseoso. Si yo le mezclo agua, ahora voy a tener... Lo único que cambia es que pasa de uro a hídrico, ya hemos hablado de eso. Entonces ya no sería seleniuro, ahora sería un ácido sulf, porque estamos hablando del azufre, hídrico. Listo. Esa es la única diferencia. Ya, a ver, vamos con otro ejemplito. Tengo al H2C. Ya, mira, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del seleniuro de hidrógeno. ¿Por qué? Te acuerdas, el seleniuro 6A, trabaja con 2, ¿no? Entonces el 2 pasa, el 1 pasa, se sobreentiende. Ahora, recuerda que esto está en medio gaseoso. Si yo le agrego agua, ahora voy a tener, ¿qué cosa? Un ácido eh, no metal hídrico. Pero ¿quién es el no metal? El selenio. Entonces ahora se va a llamar, ya no se va a llamar seleniuro de hidrógeno. Si yo le echo agua, ahora va a ser un ácido selen hídrico. Ya, a ver, vamos otra vez. Vamos con el teluro. H2 teluro. Recuerda, el teluro pertenece al grupo 6A, entonces su estado de oxidación es 2.
Por lo tanto, aquí era 2, se pasó, aquí es 1, se pasó allá. Entonces, recuerda que como es hidruro, está en estado gaseoso. Si yo le agrego agua, ahora se va a convertir en un ácido. ¿En un ácido qué? Telur. No va a ser telururo, porque le estoy agregando agua, sino entonces va a ser telur hídrico. Ya está. Ah, mira, todos estos tres que hemos visto son del grupo 6A. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con los del grupo 7A. Por ejemplo, yo tengo aquí al HF. ¿Te acuerdas qué era el HF? Claro, pues el HF era el fluoruro de hidrógeno. Recuerda que flúor, que pertenece al 7A, trabaja con esta oxidación 1. Ah, ya, mira. 1 pasaba, 1 pasaba. Si yo le agrego a esto agua, entonces de lo que era gaseoso, ahora se va a convertir en un ácido. ¿Qué tipo de ácido? Hídrico, pues. Pero ¿cómo se va a llamar? Ah, estamos hablando del flúor. Entonces se va a llamar flúor hídrico. Ya está. A ver, vamos con el bromo, ¿ya? HBr. 1, 1, ¿verdad? Mira, bromo pertenece al 7 y trabaja con 1. Ah, ya, entonces 1 y este 1. Esto recuerda que como es un hidruro no metálico, está en estado gaseoso. Ahora, si yo le agrego agua, se va a convertir en un ácido hídrico. Pero ¿de quién estamos hablando? Del bromo. Entonces sería brom hídrico. A ver, vamos con un último. Entonces, con un último vamos a trabajar con el yodo. Ah, entonces HI. Recuerda, el yodo pertenece al 7 y el 7 por lo tanto trabaja con esta oxidación 1. Ya está, entonces 1 pasa, 1 pasa. Allá, como es hidruro, están en estado gaseoso. Si yo le agrego agüita, se van a convertir a un ácido hídrico, ¿sí no? Pero ¿de quién estamos hablando? Del yodo, entonces sería yodo hídrico. ¿Ves? Y esos son los ácidos hidrácidos. Cuando yo a un hidruro no metálico que está en estado gaseoso le agrego agüita, se convierte en un ácido hídrico. Nada más, lo único que cambia es, en vez de uro, hídrico. En vez de uro, hídrico. De lo que se llamaba aquí seleniuro de hidrógeno, ahora se llama, si yo le agrego agua, ácido selenhídrico. Listo. Bueno chicos, estamos con una quinta parte y ahora vamos a hablar acerca de los hidróxidos. Hidróxidos o también conocidos como bases. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Fácil. Un hidróxido se obtiene de la unión de un óxido más agüita. Eso me bota un hidróxido. Allá, pero hay una estructura, Después de desarrollar todo esto, bla, 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 hay una estructura final. ¿Cuál va a ser esta estructura final? Ah, mi estructura final me dice que va a quedar al final un metal con su estado de oxidación y el radical OH con -1. Ya, sí o sí. Entonces, lo único que nosotros tenemos que darnos cuenta es qué tipo de metal es y con qué estado de oxidación está trabajando. Recuerda que esto es ya, primero aquí, antes. Recuerda que hace su intercambio, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me quedaría al final a mí? Ah, ya, al final a mí me va a quedar el metal con 1 que se sobreentiende OH, su estado de oxidación. Ah, ya. Entonces, al final todos los hidróxidos van a tener esta estructura. Ah, ya. Entonces, esta va a ser mi estructura. Ya está. Entonces, recuerda que este es el estado de oxidación del metal. Ya. A ver, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, tengo el CaO. Tengo el CaO y a este CaO, ¿qué cosa es? Óxido de calcio, ¿sí o no? Óxido de calcio. Recuerda que el oxígeno siempre trabajaba con -2. El estado de oxidación del calcio es solamente 2. Ah, ya, entonces si es solamente 2, aquí es +2. Recuerda que este pasa aquí y este pasa aquí. Ah, entonces ¿cómo me quedaría al final? Al final me va a quedar Ca2 o 2. Ah, pero mira aquí. Esto se puede simplificar, ¿sí o no? Al final quedándome CaO. Ah, ya mira, si a este óxido de calcio yo le voy a agregar agüita, yo le agrego agüita, voy a obtener ¿qué cosa? Un hidróxido, ¿sí o no? A ver, mira, de aquí voy a tener yo CaH2O2. Ok, mira, un calcio, dos hidrógenos y O más O, dos oxígenos. Listo, entonces aquí, si yo voy a tener esto, ¿verdad? El 2 va a perjudicar. Ah, ya, pero mi radical siempre va a ser OH. Listo. Esa es una manera larga, ¿no? De óxido más el agua. Voy a tener un hidrógeno.
hago, resuelvo y al final voy a llegar. Pero si yo utilizo la estructura de frente, ya voy a utilizar la estructura. Es como algo resumido. Dice, mi estructura va a tener al metal. ¿Quién es el metal? ¿Quién era el metal? El calcio. El calcio. Dice, voy a tener OH. Y recuerda que el OH siempre va a ser, ¿qué cosa? Menos 1, ¿sí o no? Menos 1. Entonces pasa aquí, sería 1. Pero recuerda que el estado de oxidación del calcio es 2. Quiere decir que aquí había un más 2. Pero como va a pasar al OH, entonces ahora va a ser aquí. Ya mira. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, pues. Entonces sería el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. A ver, si yo quiero hacer ahora... me pide a mí cuál es la fórmula del hidróxido de sodio. Ya vamos a hidróxido de sodio. ¿De quién me está hablando? Recuerda la estructura. ¿Cuál es la estructura? Metal OH-1. ¿Y el estado de oxidación de quién? Del metal. Ya. Entonces, sodio es Na. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? El estado de oxidación del sodio es más 1. Ya, mira, de frente mi estructura. Me dice que ponga el metal primero. ¿Quién es el metal? El sodio. Paréntesis OH menos 1, que pasaría aquí y el 1 se sobreentiende. Pero mira, ¿quién me falta del estado de oxidación? Sino, ¿cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando el sodio? Ese su único estado de oxidación es más 1. Ya se sobreentiende también, pues. Entonces, ¿cuál es el hidróxido de sodio? NaOH. Nada más. Bueno, chicos, continuando aquí con una sexta función, vamos a hablar de las sales aloideas. ¿Cómo se obtiene una sal aloidea? Una sal aloidea se obtiene de mezclar un hidróxido más un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido. Si yo mezclo estos dos, me va a dar una sal aloidea y me va a liberar, ¿qué cosa? Agüita, ¿ya? Si yo mezclo estos dos, me va a dar una sal aloidea y me va a liberar agüita, ¿ya? Pero también tiene una estructura de la que vamos a poder resolver de frente. ¿Cuál va a ser esa estructura? Fácil, pues. La estructura va a ser el metal con su estado de oxidación, obviamente, y un radical. Radical con una carga. Radical negativo en este caso. ¿Ya? Y el metal con su estado de oxidación con el que esté trabajando. Ya, pero ¿cómo obtengo yo los radicales? El metal va a venir de dónde, a ver. ¿Quién trabaja con metales? ¿Los hidróxidos o los ácidos hidrácidos? Mira, plagéate. Los hidróxidos trabajan con óxidos y los óxidos trabajan con metales. Ya, entonces en mi metal vendría del hidróxido. Y entonces el radical con carga negativa vendría de los ácidos hidrácidos. Recuerda que los ácidos hidrácidos trabajaban con no metales. ¿De qué grupo trabajaban? No metales del grupo 6 y 7. Ya, entonces, habiendo recordado eso, vamos con un ejercicio de sal aloidea. Pero primero te voy a enseñar a lo que es cómo obtener un radical. Bueno, recuerda que el radical lo obtenemos de dónde? Del ácido hidrácido. Vamos a poner un ácido hidrácido. Recordemos entonces al H2S. ¿Cómo se llamaba este? Si es un ácido hidrácido, revisa tus apuntes. Se llamaba ¿cómo? Se llamaba ácido sulfhídrico, pues porque es ácido, recuerda, es ácido. Ya se le agregó agüita a quién? Al hidruro de quién? Del no metal. Entonces, si es ácido hidrácido, estamos hablando del ácido sulfhídrico. Es un ejemplo, ya, es un ejemplo, ya. Entonces, este sería mi ácido sulfhídrico. ¿Cómo yo lo convierto a radical? Fácil, pues a este ácido sulfhídrico yo le voy a quitar sus dos hidrógenos. Si yo le quito sus dos hidrógenos, ahora voy a tener S-2. ¿Por qué le quita sus dos hidrógenos? Pues ahora, si yo sigo haciendo más ejemplos, recordamos teníamos también al azufre, ¿verdad? Teníamos al azufre, este es el azufre, teníamos al selenio y teníamos al teluro. Estos de aquí pertenecían a qué grupo? Al grupo 6A, ¿verdad? Pero también teníamos a quién? A los del grupo 7. Vamos a tomar uno del grupo 7, recuerdan, ¿quién estaba? Vamos a poner a este de aquí. ¿Cómo se llamaba este? Este es el ácido clorhídrico, ¿sí o no? Entonces aquí le vamos a quitar ¿cuántos hidrógenos al cloro? Un hidrógeno le vamos a quitar, pues, porque aquí se subentiende. Entonces, ¿cómo me quedaría cloro 1? Quiere decir que todos los del grupo 7,
en su forma radical va a ser Cl-1. Ah, ya, entonces aquí voy a tener al cloro. También voy a tener al flúor. También voy a tener al bromo. Y también voy a tener al yodo. Ya está. Eso es según lo que hemos estado viendo con algunos elementos del grupo 6 y 7 que hemos estado trabajando. Ahora, si continuamos nosotros haciendo ejercicios, vamos a tener, digamos, me piden hallar a mí lo que es un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo de, estamos en sal y saloidea, recuerda. Ahí, entonces mira, si a mí me pide hallar el cloruro, me dice forma la saliloidea del cloruro de sodio. Ah, ya, del cloruro de sodio. Entonces aquí a mí me dan cloruro de sodio. Ya. Me dice cloruro de sodio. Ahora, recuerda, ¿cuál es la forma estructural de una saloidea? De una sal aloidea. Aquí, regresamos al papel. ¿Cuál es la forma estructural de una sal aloidea? Ah, mira, la forma estructural, aquí está. Esta es la forma estructural. Esta es mi estructura. Ah, me dice que ponga el metal primerito. ¿Quién es el metal aquí? El sodio. El sodio es el metal, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? El estado de oxidación del sodio es +1. Ah, entonces yo lo voy a poner primerito. Mira, según mi estructura, pongo al metal primero. Allá. Con su estado de oxidación, +1. Sigue el radical. Pero ¿quién sería el radical aquí? Ah, el cloruro, pues el cloruro. ¿Recuerdas cómo era el cloruro? Era HCl, ¿verdad? Es el cloruro. Pero yo le tengo que quitar, ¿qué cosa? Un hidrógeno. Ah, ya, entonces, ¿cómo me va a quedar al final? Al final me va a quedar Cl-1. Ah, ya, entonces mi radical, dice, mira, ya tengo al metal con su estado de oxidación que es +1. Ahora tengo que poner el radical. ¿Cuál era? Cl. ¿Y cuál era su carga? -1. Ah, ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue? ¿Te acuerdas? Estos intercambiaban, ¿sí o no? Pero como es 1 se sobreentiende, pues entonces esto va a ser igual a NaCl. Ah, entonces, ¿cuál es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es NaCl. Ahora, si a mí me dijeran, a ver, otro ejercicio que tenga por aquí. En la forma completa. Recuerda que lo hemos hecho en su forma estructural de frente. Ahora, si nosotros hacemos en la forma completa, ¿ya? Porque son dos formas de obtener. Si nosotros hacemos en la forma completa, recuerda que la forma completa, ¿qué cosa es? Es un hidróxido más un ácido hidrácido, ¿verdad? Ah, ya. Si a mí me piden hallar el cloruro de sodio, ¿quién sería mi hidróxido? ¿Quién sería el hidróxido? El hidróxido sería, pues, el hidróxido recuerda que trabaja con óxidos, con metales. ¿Y quién sería mi metal acá? El sodio. Ah, entonces voy a tener NaOH. Nada más. ¿Por qué? Porque recuerda que el OH vale -1, se pasa a este lado. El estado de oxidación del sodio es +1, se pasa a este lado. Ah, entonces 1, 1 se sobreentiende, ya está. Más, ¿quién sería ahora mi ácido hidrácido? Sería el cloro, pues, porque es cloruro. Pero como es en forma de hidrácido, quiere decir que yo le he agregado, ¿qué cosa? Agüita. Pero recuerda que si a un hidruro no metálico yo le agregaba agua, seguía siendo lo mismo, ¿sí o no? Solo que, ¿qué cosa variaba? De uro pasaba a ser hídrico. Ah, y entonces aquí voy a tener HCl. Ah, ya. Si yo sumo esto, NCl, voy a tener Na, sodio y cloro más, ¿qué me va a liberar? H más H, 2H y O. Y esa es la forma completa de un, ¿cómo se llama? De una sal aloidea, ¿sí o no? Porque te dije, una sal aloidea se forma de un hidróxido más un ácido hidrácido y me libera, ¿qué cosa? Agüita. Ay, mira, un hidróxido y un ácido hidrácido me ha formado una sal aloidea y me está liberando agua. Listo. Bueno, chicos, nos vamos a quedar, este es todo por este video. Nos vamos a quedar ahí. En nuestro próximo vamos a hablar acerca de los ácidos oxácidos. Recuerda siempre que si tienes algún amigo, hermano, familiar, lo que sea, que necesite también de esta ayuda, así como tú lo estás recibiendo, pues compártele, no hay problema. Comparte estos videos para que se haga más viral, para poder no solamente ayudarte a ti, sino también a toda esa clase de estudiante que necesita de esto. Bueno, también te puedes suscribir para que cada semana que se avance un tema
nosotros podamos, tú te puedes estar al día y puedas ver todos los diferentes ejercicios que podamos resolver. Recuerda que para que puedas aprender esto no solamente es escuchando y mirando, también tienes que practicar, practicar y practicar. Es lo único que tienes que hacer para poder aprender todo tipo de tema, ya sea letras o números. Practicar, practicar y practicar. Bueno, si eres postulante a la universidad, recuerda que estos videos van exclusivamente para ti, futuro cachimbo, que estás postulando a una universidad. Ya sabes, si quieres recibir más, estar al día con los videos que vayamos a subir, suscríbete, suscríbete. Comparte también, comparte, para que así nos hagamos más viral y podamos ayudar a mucha más gente. Adiós.